Lo que no dice la lección. Esther y Mardoqueo. Lección número 12. Había órdenes específicas en Isaías para que los judíos en cautiverio abandonaran Babilonia y regresaran a la tierra prometida. No solo estaban desobedeciendo los mandatos específicos de Dios de regresar a la tierra, sino que se estaban juzgando a sí mismos como separados de Dios al permanecer voluntariamente en Babilonia. Habrían conocido en carne propia lo dicho en Deuteronomio 28, que declaraba que Israel solo sería separado de su tierra como resultado de estar bajo el juicio de Dios. Al elegir permanecer en cautiverio, lejos de su tierra, en efecto se estaban juzgando a sí mismos, como indignos de ser el pueblo del pacto de Dios que habita en su tierra. Y en eso consiste la condenación, que vivimos y elegimos esta condenación por nuestro comportamiento en esta vida. Al parecer los acontecimientos de Esther se produjeron hacia el final del periodo de 70 años de cautiverio, ya que en Esther 3.8 se describe a los judíos como dispersos por Babilonia. También es evidente que los judíos ya no estaban sentados llorando junto a los ríos de Babilonia, sino que se habían vuelto influyentes y ricos en todo el imperio. De ahí el deseo de Amán de matarlos y saquearlos. De ahí que la buena vida era demasiado buena para atender el llamado a salir de Babilonia. Y nosotros, ante el llamado en estos últimos días, debemos preguntarnos si no somos iguales. Es decir, la iglesia de la Odisea dice así: tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Esther en persa significa estrella y parece una referencia a la diosa Istar. También es posible que el nombre Esther derive del persa Estara o estrella, la diosa babilónica del amor. Incluso su nombre hebreo, Hadasha, significa mirto, un árbol originario de Babilonia, no de Israel, aunque al parecer los judíos se llevaron mirtos a Palestina. Del mismo modo, Mardoqueo es una forma del dios persa Marduk. La completa ausencia del nombre de Dios en el libro quizás indica cómo habían olvidado el nombre de Dios en Babilonia. También es extraño que no se mencione la oración en la historia, cuando la oración era el recurso obvio del pueblo de Dios. La omisión es tan obvia como para señalar que los judíos no eran la comunidad en oración que deberían de ser. Pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. Cuando leemos que Mardoqueo rasga sus vestiduras y se viste de cilicio y ceniza, dice de esta manera: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Esperamos leer que oran, ya que la oración acompaña a estas dos cosas. Por ejemplo, cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró al templo de Jehová. Es posible que Yahvé, tu Elohim, haya escuchado todas las palabras del comandante de campo. Su amo, el rey de Asiria, lo envió a desafiar a Elohim Chai. Es posible que Jehová tu Elohim lo castigue a causa del mensaje que Jehová tu Elohim escuchó. Ora por las pocas personas que quedan. También en otra parte dice:
Vestidos de cilicio llorad, sacerdotes, llorad a gritos, servidores del altar. Pasad la noche en cilicio, siervos de mi Elohim. Ofrendas de grano y de vino se retienen del templo de vuestro Elohim. Proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a los líderes y a todos los que viven en la tierra. Tráiganos al templo de Jehová, su Elohim, y clamen a Jehová por ayuda. Incluso Esther parece aceptar su posible destrucción de forma fatalista, en lugar de con fe. Si perezco, que perezca. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Hay un contraste con Daniel, que reunió a sus amigos y se entregó a la oración antes de ir a ver al rey. Ella reunió a sus amigos y les pidió que ayunaran, pero no se menciona específicamente en la oración. Lo que hizo fue algo valiente, pero parece más una valentía humana que un acto de fe espiritual. La omisión de toda mención a la oración parece intencionada para poner de relieve que la comunidad judía simplemente no oraba como debía. Recordemos cuál es la misión de Dios. Somos nosotros, llamándonos hijos, y quiere restaurar en nosotros lo que perdimos en la caída, y ha establecido todos los elementos necesarios para así hacerlo. Los que no quisieron regresar, desobedeciendo, siguen siendo su pueblo. Y vemos en el libro de Esther la providencia y la gracia de Dios, obrando tras bambalinas. Es puramente la iniciativa de Dios, de que nadie destruirá a su pueblo. Por amor a mi nombre, me abstengo de mi ira, y por mi alabanza me contengo de ti, para no destruirte. En verdad te he refinado, pero no como la plata. Te he probado y escogido en el horno de la aflicción. Por amor a mí mismo, lo haré. Me abstengo y no te destruyo completamente. Porque, ¿cómo puede mi nombre ser mancillado y profanado? ¿Cómo podría si mi pueblo elegido fuera completamente destruido? Y no daré mi gloria a otro, permitiendo que los adoradores de ídolos triunfen sobre vosotros. La forma en que Esther encontró el favor del rey también refleja la providencia, en el sentido de que antes había desarrollado una forma ingenua de encontrar el favor de los demás. Sin embargo, aprendió ese arte en la búsqueda poco espiritual de convertirse en reina de Persia. Sin duda a costa de muchos compromisos con su fe. Diríamos, el fin justifica los medios, como se vive ahora en el mundo cristiano religioso, de la manera en que Pablo define a los gentiles como religiosos. De esa manera se está viviendo. Pues un hombre como Daniel no podría ser tan popular como lo fue Esther, debido a su conciencia religiosa. No la comprometió para nada. Seguramente conocía, o al menos había oído, las condenas de la reina de Babilonia mencionadas en Isaías. Hacía poco que Persia había derrocado a Babilonia, y ella pretendía convertirse en la nueva reina de Babilonia, de Persia. Mardoqueo se negó a inclinarse ante Amán. Los judíos se inclinaban ante sus superiores, como ejemplo. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het. En otra parte, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano, Jacob. Negarse a inclinarse ante Amán resulta un tanto difícil de entender.
siendo una orden del rey. Por lo general, la palabra del rey es ley. Como reflejo de alguna conciencia religiosa hipersensible en Mardoqueo, no por cuanto no se ve en él algún compromiso con su religión judía. Ni siquiera menciona a Dios. Por ser obstinado en contra de Amán, quizás. Pero esta situación desencadena el deseo de Amán de querer destruir a todo el pueblo judío en el reino. Antisemitismo. Al comprobar a Amán que Mardoqueo no se arrodillaba ni inclinaba la cabeza a su paso, montó en cólera. Y al saber que Mardoqueo era judío, decidió no solo castigarlo a él, sino exterminar con él a todos los de su raza, a todos los judíos que vivían en el reino de Asuero. Y de nuevo vemos la providencia de Dios, obrando por amor de su nombre. El rey no puede dormir. ¿Quién sabe? Nuevamente esto hace ver el desconocimiento de Dios en la vida no solo de Mardoqueo y Esther, sino en todo el pueblo que no quiso regresar cuando se le ordenó. Las palabras de Mardoqueo presentan a Esther una oportunidad para servir y también una amenaza. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y por supuesto, si Esther y Mardoqueo hubieran hecho lo correcto y regresado a Judá como se les ordenó, toda la situación esta nunca hubiera surgido. Y no hubieran quedado judíos en Babilonia a quienes perseguir. Parece que la historia en el libro de Esther es un ejemplo de cómo Dios envió pescadores y cazadores para animar a los judíos a regresar como Él les ordenó, pero aún así no lo hicieron. Dice, no obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los cielos de Israel de tierras de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Dios no se olvida. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. El hecho de que todas estas cosas sucedieran por encima de cualquier capacidad humana de influir en los acontecimientos, utilizando a judíos como Esther y Mardoqueo, que no habían sido fieles al llamado de Dios. Simplemente demuestra la iniciativa de Dios, la soberanía de Dios, que se mostró con Nabucodonosor como siervo para castigar a Judá. En este caso se muestra por su nombre, por su reputación, por amor de sí mismo. Porque, ¿cómo puede mi nombre ser mancillado y profanado? ¿Cómo podría si mi pueblo elegido fuera completamente destruido? Y no daré mi gloria a otro permitiendo que los adoradores de ídolos triunfen sobre vosotros. El objetivo de Dios no solamente es salvarnos, sino restaurarnos. Y esta era la lección que los cautivos en Babilonia necesitaban aprender, como también nosotros. Su salvación va más allá de ser salvos, va más allá de ser limpios. Parecía que la coincidencia estaba toda en contra de los judíos, pues al comienzo del reinado de Asuero, los samaritanos le habían escrito quejándose de los judíos e instándole a detener la reconstrucción del templo, en Esdras 4:6. Y ahora Amán se levantó, haciendo ver a los judíos como disidentes y dignos de destrucción, y consiguió que se hiciera un edicto
que ordenaba la muerte de todos los judíos en todo el imperio persa. Todo parecía peor, pero en realidad lo que parecía la peor combinación posible de acontecimientos resultó ser la mejor. Mardoqueo y Esther establecieron festividades para conmemorar estos acontecimientos, de haber sido liberados por sus propias manos de Amán. Pero en ningún momento mencionan a Dios para darle gloria. Nosotros somos los que añadimos todas estas ideas de relación con Dios. Los judíos conmemoran este acontecimiento de liberación. Hasta algunos lo relacionan con la liberación que hace Dios de Egipto. La gran mayoría de las personas se adhieren por temor. Se les presenta a Jesucristo como un seguro contra el fuego del infierno. Y estos, los que se hicieron judíos, lo hicieron temor, pero los judíos. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Satanás es el que utiliza el temor, la manipulación y la subyugación. Así es que cuando veamos o estemos viviendo alguna de esas tres, debemos de tener mucho cuidado, de escudriñar por el verdadero Dios y de Jesucristo su Hijo, al cual envió. Y a su vez, Cristo hizo posible que el Espíritu Santo fuese enviado. Amán era descendiente de Agag, quien era rey de los amalecitas, el pueblo que había sido enemigo de los israelitas por generaciones, como tal un tipo de Satanás, el cual quiere destruirnos. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. La peor pesadilla para Satanás son los recién nacidos. Esto por Génesis 3:15, en la cual, en pocas palabras, le dice: mi hijo va a nacer. A lo que él piensa en sus adentros: va a venir en carne. Como no sabe cuándo vendrá, ni cómo es el que vendrá, de lo único que está seguro es que viene. Se lo prometió Dios. Y se da a la tarea de eliminar recién nacidos, niños que no alcancen la madurez, mediante sacrificios, matanzas, enfermedades, abortos, etc. Aún después de Jesucristo, continúan los recién nacidos ser la peor pesadilla para Satanás, y nos quiere destruir. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.